Buenos días. Hoy os quiero dar unas pinceladas sobre el vídeo que desarrollaremos el 1 de febrero. El vídeo sobre las frases sanadoras, es decir, sobre la fuerza del pensamiento. Se solía pensar que lo que gobierna nuestras vidas son nuestras emociones, pero ahora sabemos que las emociones son creadas por nuestros pensamientos. Y el cambio en nuestras vidas no es a partir del cambio sobre las emociones, sino cambiando nuestros pensamientos, tomando conciencia de ellos. El análisis tradicional nos dice que en lo que vivimos siempre hay dos niveles, el nivel aparente y el nivel profundo, que suele ser oculto o semioculto, y que lo que dirige nuestra vida es el nivel oculto o semioculto. En los pensamientos es exactamente lo mismo. Tenemos conciencia de lo que decimos, de los deseos, pero no solemos tener mucha conciencia del pensamiento que subyace a esos deseos o a las palabras que emitimos. Y sin embargo, lo que nos va a gobernar no es lo que acabamos de decir o lo que deseamos conscientemente, sino lo que hay debajo. Sabemos que los pensamientos de frustración, de carencia, de rabia, de celos, dirigen la antena de nuestros genes o cromosomas hacia el pasado, hacia la repetición de antiguos patrones que nos alejan del momento presente y que, según lo que han podido descubrir los neurobiólogos, estimula todas las zonas de estrés del cerebro, preparándonos a fracaso, enfermedad por estrés, ¿vale? Lo que hemos aprendido es que el adulto es una conquista personal, una decisión personal de aceptar el presente, de aceptar todo como es, de soltar el control y de, por lo tanto, soltar lo que deseamos que sea posteriormente, aceptar vivir en la incertidumbre. Allí, cuando estamos en esa actitud de presente, de rendición a lo que hay, lo oculto y lo aparente se unifican. Estamos totalmente armonizados o alineados. Y en ese momento lo que digamos o pensamos es coherente. Y si hay coherencia, eso es lo que va a dirigir nuestros genes, nuestra vida, nuestros estímulos y nuestro entorno. Entonces, todo nuestro trabajo personal es buscar esa coherencia para poder ser consciente del pensamiento que dirige mi vida. Estoy en un momento de tristeza. Lo acepto, me rindo, acepto vivir la tristeza. Desde la coherencia, todo mi ser está en la tristeza. Correcto. Y en otros momentos deseo algo que no ocurre en mi vida y profundamente me siento dolida, enfadada, llena de carencia o sola. Y mi discurso aparente es deseo esto, deseo lo otro, positivo. Lo positivo no funciona si no está armonizado con el pensamiento profundo. Entonces, en cuanto me doy cuenta de mi diálogo interno, mis pensamientos, me centro. ¿Qué parte de mí está hablando? ¿El estado niño? ¿El estado padre?
Ambos están siempre en el pasado, siempre en discordancia con el momento presente. ¿O es mi estado adulto el que está hablando dentro de mí? Solo puedo confiar en mis pensamientos presentes y adultos. Entonces, esos pensamientos de sufrimiento necesitan ser vistos, aceptados. Quizá hacer un trabajo de rendición sobre el pasado como fue. O hacer un trabajo sobre el trauma que está a la raíz de esos pensamientos reiterativos, negativos. O a veces, este ejercicio, pensar ahora, daros cuenta, perdonar, de lo que estéis pensando o las imágenes que os vienen. Llenarlas de blanco, pintarlas de blanco. ¿Notáis esa expansión? Expansión de la respiración, del corazón, de la conciencia. No es negar el pensamiento, es transformarlo. En este vídeo ya os explicaré un poco más en detalle todo esto. Y entonces, una vez que para nuestra vida cotidiana sabemos manejar las frases, los pensamientos, las palabras sanadoras para nosotros, sabremos unirnos, recibir la frase sanadora en las constelaciones. La única frase que va a permitir crear un salto evolutivo en esa persona en ese momento. Unirnos, podemos decir, al lenguaje genético de esa persona, para que esa persona dé un salto en su vida. Ese es el papel de las frases sanadoras. Hablaremos de qué tipo de frases son las más oportunas, las eficaces, cuándo, cómo decirlas. Y estarán todas vuestras preguntas y responderemos a esas preguntas que dan muchas luces a todos, mucha explicación. Pues muchas gracias y quizá hasta este próximo video.